El Salmo 67 es un canto breve pero profundo que eleva una súplica y a la vez una proclamación universal. Que Dios tenga misericordia, bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que su camino sea conocido en toda la tierra y su salvación alcance a todas las naciones. Desde sus primeras líneas, el salmista nos enseña que la bendición de Dios no se limita a un propósito personal, sino que tiene un alcance misionero y global. Cuando pedimos su favor, no es solo para nuestro bienestar, sino para que, a través de nuestra vida transformada, otros puedan conocer su amor, su justicia y su gracia. Esta visión rompe el egoísmo espiritual y nos recuerda que la fe auténtica busca compartir la luz recibida. Cada acto de misericordia que recibimos debe convertirse en una semilla de esperanza para quienes nos rodean, y cada respuesta de oración debe ser testimonio vivo del poder de Dios. Este salmo también nos invita a reflexionar sobre el poder de la adoración en comunidad, donde todas las naciones y pueblos reconozcan la grandeza de Dios. No se trata solo de una reunión local, sino de una visión profética que anticipa un día en que la humanidad entera se unirá en un solo coro de alabanza. En ese contexto, alabar no es solo cantar, sino vivir de tal manera que nuestras acciones glorifiquen al Señor. Cuando nuestra vida refleja gratitud y obediencia, estamos proclamando su grandeza incluso sin palabras. La alabanza que describe este salmo no surge únicamente en los momentos de prosperidad, sino también en medio de desafíos, reconociendo que Dios sigue siendo digno de gloria por lo que es, más allá de lo que hace. Esto nos enseña que la verdadera adoración trasciende las circunstancias y se enraiza en una convicción profunda de que Él es soberano y bueno. La estructura del Salmo 67 nos muestra un círculo perfecto. Dios bendice a su pueblo lo alaba, y como resultado, más personas conocen su camino y también lo adoran. Esto nos habla de una dinámica espiritual en la que la bendición no se estanca, sino que fluye y se multiplica. Si rompemos este ciclo, reteniendo para nosotros lo que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de apagar el propósito mismo de la bendición. Por eso, este pasaje es un llamado a vivir con manos abiertas, dispuestos a compartir lo que hemos recibido, ya sea material, espiritual o emocional. Cada provisión, cada victoria, cada lección aprendida puede convertirse en un puente para que otros vean la fidelidad de Dios y se acerquen a Él. Así, nuestra vida se convierte en un canal por el cual la gracia de Dios alcanza a más personas, cumpliendo así el anhelo del salmista, que todas las naciones le alaben. En este salmo también encontramos un fuerte énfasis en la justicia de Dios, que gobierna con equidad a todos los pueblos. En un mundo marcado por desigualdades y favoritismos, el Salmo 67 nos recuerda que Dios es juez justo, que no se deja corromper por apariencias ni por privilegios humanos. Esto debería inspirarnos a vivir de acuerdo con su justicia, tratando a los demás con imparcialidad, dignidad y respeto. Cuando imitamos esta cualidad divina, damos un testimonio poderoso de quién es nuestro Dios. Además, reconocer su justicia nos libera de la ansiedad de controlar todo, porque sabemos que el Señor ve, escucha y actúa en el momento perfecto. Así, nuestra confianza en Él se fortalece y nuestra adoración se hace más sincera, porque fluye de la certeza de que su trono es firme y su juicio es verdadero. Finalmente, el Salmo 67 termina con una visión de plenitud. La tierra ha dado su fruto y Dios nos bendice, de manera que todos los confines de la tierra le temen. Aquí se nos revela una verdad espiritual. Cuando Dios derrama su bendición, no solo se produce fruto material, sino también fruto espiritual que impacta a otros. Este versículo nos anima a esperar en Dios con fe, sabiendo que en su tiempo Él hará florecer lo que sembramos en obediencia. La bendición de Dios no es estéril, siempre produce vida y multiplicación. Y cuando reconocemos que todo proviene de Él, respondemos con un temor reverente que no es miedo, sino respeto profundo y amoroso. Así, el Salmo 67 nos deja con un desafío y una esperanza: ser portadores de su luz, receptores agradecidos de su bendición y mensajeros de su salvación a todas las naciones, hasta que el mundo entero canta al unísono: Dios sea alabado. El Salmo 67 es una oración profundamente misionera y llena de esperanza, que abre con la súplica: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí encontramos un corazón que no solo busca la bendición de Dios para sí mismo, sino que desea que esa bendición sea un canal para que todos los pueblos conozcan al Señor. Es una invitación a vivir la fe no como algo que se guarda en secreto, sino como una luz que se expande. El creyente que medita en estas palabras entiende que la misericordia y la bendición no son metas finales, sino puntos de partida para que la gloria de Dios sea conocida en toda la tierra. Esta actitud rompe con cualquier visión egoísta de la espiritualidad y nos impulsa a vivir con un sentido de misión.
Este salmo nos recuerda que la verdadera bendición no se limita a lo material, sino que consiste en experimentar el favor divino de manera que nuestra vida refleje su luz. Cuando el salmista pide que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, está evocando la imagen de un padre que mira con ternura, aprobación y amor. Ese rostro que brilla sobre su pueblo es símbolo de paz, seguridad y dirección. La fe no consiste en caminar solos, sino bajo esa mirada que ilumina y disipa toda oscuridad. Por eso, quien medita en este salmo entiende que la meta no es solo recibir, sino ser transformado para que otros puedan ver a Dios a través de nuestras acciones y palabras. El corazón del mensaje del Salmo 67 es misionero, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El propósito de la bendición es el testimonio. Cuando Dios abre puertas, nos da salud, provisión y paz, no es solo para nuestro bienestar, sino para que nuestro testimonio sea un anuncio vivo de que Él es bueno, justo y fiel. Esto nos confronta con una pregunta clave. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Si su gracia ha alcanzado mi vida, ¿la estoy compartiendo? El salmista nos invita a no guardar silencio, sino a dejar que nuestras obras, nuestras palabras y nuestra manera de vivir muestren al mundo el camino del Señor. Este salmo también celebra la alabanza universal. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Aquí no hay distinción entre culturas, razas o fronteras. Todos están invitados a unirse en adoración. La visión que presenta es profética, adelantando el día en que toda la tierra reconocerá al Creador. La alabanza aquí no es solo un acto de gratitud, sino una declaración de fe en que llegará un tiempo de justicia y paz mundial bajo el gobierno de Dios. El creyente que ora con este salmo se une a esa visión, pidiendo no solo por su nación, sino por todas las naciones. Además, el Salmo 67 conecta la bendición de Dios con la justicia, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. No se trata de un liderazgo basado en opresión o dominio humano, sino en la guía amorosa de un pastor perfecto. Esto nos recuerda que el reino de Dios no es solo un concepto espiritual, sino que implica una transformación real en cómo las sociedades viven, con justicia, paz y cuidado por el prójimo. Orar este salmo es pedir que esa justicia se manifieste no solo en el futuro, sino ya en nuestras comunidades. Cuando el salmo menciona, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, vemos la conexión entre la bendición espiritual y la provisión material. Dios no es ajeno a nuestras necesidades diarias, y su favor se refleja también en la fertilidad de la tierra, en el trabajo que prospera, en la cosecha que llega a tiempo. Pero el enfoque nunca es solo acumular, sino reconocer que todo viene de Él. El fruto de la tierra no es para orgullo personal, sino para compartir y para fortalecer el testimonio de que Dios es quien provee. Finalmente, el Salmo concluye con una visión global. Bendíganos Dios, y temanlo todos los términos de la tierra. Aquí el temor no es miedo, sino reverencia, respeto y reconocimiento de su grandeza. Es el anhelo de que toda la humanidad viva bajo el respeto y la obediencia a Dios, experimentando así la plenitud de su bendición. Es un cierre que nos recuerda que la bendición es expansiva. Lo que Dios hace en una persona o en una comunidad tiene potencial de impactar al mundo entero. En este salmo, la imagen que resalta es la de un pueblo entero recibiendo la bendición divina no solo para sí mismo, sino para que ésta se derrame sobre todas las naciones. El Salmo 67 es un canto misionero y universalista, en el que el salmista reconoce que la gracia de Dios no debe ser un privilegio exclusivo, sino una luz que ilumine a todos los pueblos de la tierra. Comienza con un eco de la bendición sacerdotal de número 6, 24-26, pidiendo que Dios tenga misericordia, bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. No es un pedido egoísta, sino una súplica con propósito, para que la tierra se conozca tu camino, en todas las naciones tu salvación. Aquí aprendemos que la verdadera bendición no es acumulativa, sino expansiva. Dios nos bendice para que seamos un canal, no un depósito, para que lo que recibimos de Él sirva para atraer a otros hacia su amor y salvación. Esta es una invitación a vivir con un corazón misionero, entendiendo que cada provisión, cada milagro y cada intervención de Dios en nuestra vida tiene un propósito que trasciende lo personal. El Salmo también exalta la justicia y rectitud del gobierno divino. El salmista proclama, «Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra». Esto contrasta con la realidad de los gobiernos humanos, muchas veces marcados por corrupción, favoritismos y opresión. En cambio, el reinado de Dios se caracteriza por la imparcialidad, la verdad y la guía amorosa.
El hecho de que Dios sea un pastor para las naciones implica cuidado, dirección y provisión a gran escala. Cuando meditamos en esto, entendemos que la paz y la justicia global solo podrán establecerse plenamente bajo la autoridad de Cristo. En nuestra vida diaria, aplicar este principio significa rendir nuestras decisiones a su dirección, confiando en que su guía es la más segura, incluso cuando no comprendemos el camino. Al mismo tiempo, nos recuerda que la Iglesia tiene la misión de reflejar esa justicia y compasión en un mundo que anhela líderes verdaderamente rectos. Una parte clave del Salmo 67 es la repetición del llamado a que los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esta insistencia muestra que la adoración no es algo que pertenezca a un grupo étnico o cultural específico, sino que es un derecho y un deber universal. La adoración no se limita a un templo, una nación o un idioma. Trasciende fronteras y une a la humanidad bajo el señorío del Creador. Cuando el salmista imagina a todas las naciones levantando su voz en adoración, está profetizando lo que Apocalipsis 7:9 describe: una multitud incontable de toda tribu, lengua, nación delante del trono de Dios. En nuestra vida, esto nos desafía a romper prejuicios y divisiones, y a ver a cada persona como alguien llamado a formar parte de ese coro celestial. La misión no es opcional, es parte de la identidad del pueblo de Dios. El Salmo concluye con una visión de abundancia y provisión. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Aquí se presenta un círculo de bendición. Dios provee, su pueblo es bendecido, las naciones lo reconocen, y el ciclo se repite. La abundancia de la tierra es vista como una evidencia de la bendición divina, pero no como un fin en sí mismo, sino como una plataforma para que el nombre de Dios sea glorificado. Esto nos enseña que nuestras cosechas, ya sean espirituales, materiales o emocionales, deben ser administradas con gratitud y generosidad. Cuando Dios nos prospera, es para que otros puedan ver su mano y anhelar conocerlo. Por eso, una vida centrada en este principio nunca acumula por egoísmo, sino que comparte por amor. Así, el Salmo 67 no solo es un canto de adoración, sino una hoja de ruta para vivir como embajadores de la gracia divina en un mundo que necesita urgentemente esa luz. El Salmo 67 también es un cántico profundamente misionero y lleno de gratitud, que nos recuerda que la bendición de Dios sobre su pueblo no es un fin en sí misma, sino un medio para que todos los pueblos conozcan su salvación. Este salmo comienza con una plegaria que refleja la bendición sacerdotal de Números 6, 24-26, pidiendo que Dios tenga misericordia, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero lo sorprendente es que esa bendición no se pide para acumular bienestar personal, sino para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Es una enseñanza vital. Cada don que recibimos del Señor debe convertirse en un canal por el que otros también lleguen a conocerlo. La espiritualidad que encierra este salmo es expansiva y generosa. Nos mueve a entender que Dios nos prospera para que podamos ser luz, ayuda y testimonio vivo ante un mundo que aún no lo conoce. En su desarrollo, el salmista convoca a todos los pueblos a alabar a Dios. Esto no es un simple deseo poético, sino una visión profética que anticipa el propósito eterno de Dios: reunir a hombres y mujeres de toda lengua, nación y cultura bajo su señorío. Nos recuerda que la verdadera alegría se encuentra en la adoración universal, cuando no solo un grupo privilegiado, sino toda la humanidad reconozca al Creador como su Señor. Al meditar en esto, es inevitable pensar en nuestra propia responsabilidad misionera. No basta con agradecer las bendiciones en la intimidad de nuestro hogar. Hemos de permitir que esa gratitud nos impulse a compartir con otros el mensaje que cambia vidas. La oración del Salmo 67 nos invita a anhelar que nuestra vida entera sea un testimonio que conduzca a otros hacia el Dios que bendice y salva. El Salmo también destaca que Dios juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Aquí vemos un equilibrio precioso. Dios no es solo Salvador, sino también juez justo, y su gobierno no es parcial ni corrupto, como tantas veces lo es el de los hombres. Su justicia es perfecta y su pastoreo es tierno, pero firme. Esto nos da paz en un mundo lleno de injusticia, porque sabemos que un día toda decisión, toda opresión y toda mentira serán expuestas y corregidas por el Señor. Al mismo tiempo, nos recuerda que vivir bajo su gobierno ahora significa practicar esa misma justicia y rectitud en nuestras relaciones, ser imparciales y buscar el bien común, no solo lo que nos beneficia personalmente. El creyente que comprende este principio se convierte en un reflejo vivo del reino de Dios en medio de un mundo egoísta. Otra enseñanza central de este salmo es que la bendición de Dios sobre la tierra produce fruto abundante. La tierra dará su fruto.
Esto no solo habla de cosechas literales, sino también de fruto espiritual. Cuando vivimos en obediencia y adoración, nuestras vidas se vuelven fértiles, dando lugar a obras buenas, a relaciones restauradas, a testimonios que inspiran a otros y a un impacto positivo en nuestra comunidad. El fruto es evidencia de que Dios está obrando, y cada bendición material y espiritual que recibimos debe ser devuelta a Él en forma de servicio y generosidad. De este modo, el ciclo de bendición no se interrumpe, sino que se expande, cumpliendo el deseo de Dios de alcanzar los confines de la tierra con su gloria. En un sentido profético, el Salmo 67 apunta al día en que la adoración a Dios será universal, cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nos recuerda que el propósito de nuestra fe no se limita a la salvación personal, sino a la transformación del mundo entero bajo el reinado de Dios. Por eso, orar este salmo con sinceridad implica decir: Señor, bendíceme, pero no para que yo me gloríe, sino para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Es un llamado a vivir con una visión global del reino, a dejar de lado una fe centrada en uno mismo para abrazar una misión centrada en Cristo. Así, nuestras oraciones, nuestros recursos y nuestras acciones diarias pueden alinearse con este gran propósito eterno. El Salmo 67 también nos recuerda que la bendición de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Cuando el salmista pide que Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, no lo hace solo para el bienestar personal, sino para que en la tierra se conozca tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben estar alineadas con el propósito divino de alcanzar a otros, para que la misericordia y la verdad del Señor se extiendan más allá de nuestras propias fronteras. Cuando Dios nos provee, nos guía o nos da paz, ese testimonio puede convertirse en luz para quienes todavía no han experimentado su gracia. Así, la prosperidad espiritual o material que recibimos debe reflejar su gloria y no nuestro mérito. Este enfoque nos libra del egoísmo espiritual y nos conduce a una vida misionera, donde incluso nuestras victorias personales se convierten en una oportunidad para anunciar la bondad del Señor a nuestro alrededor. La verdadera adoración, por lo tanto, se expande más allá de las paredes de la iglesia o de la intimidad personal con Dios, y se proyecta hacia el mundo como una proclamación viva de su poder y amor. Cuando entendemos esto, nuestra vida deja de girar en torno a lo que Dios puede hacer solo por nosotros y empieza a girar en torno a lo que Él puede hacer a través de nosotros para bendecir a otros. El Salmo 67 también nos recuerda que la bendición de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Cuando el salmista pide que Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, no lo hace solo para el bienestar personal, sino para que en la tierra se conozca tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben estar alineadas con el propósito divino de alcanzar a otros, para que la misericordia y la verdad del Señor se extiendan más allá de nuestras propias fronteras. Cuando Dios nos provee, nos guía o nos da paz, ese testimonio puede convertirse en luz para quienes todavía no han experimentado su gracia. Así, la prosperidad espiritual material que recibimos debe reflejar su gloria y no nuestro mérito. Este enfoque nos libra del egoísmo espiritual y nos conduce a una vida misionera, donde incluso nuestras victorias personales se convierten en una oportunidad para anunciar la bondad del Señor a nuestro alrededor. La verdadera adoración, por lo tanto, se expande más allá de las paredes de la iglesia o de la intimidad personal con Dios, y se proyecta hacia el mundo como una proclamación viva de su poder y amor. Cuando entendemos esto, nuestra vida deja de girar en torno a lo que Dios puede hacer solo por nosotros y empieza a girar en torno a lo que Él puede hacer a través de nosotros para bendecir a otros. El Salmo 67 también nos recuerda que la verdadera prosperidad no se limita a lo que podemos contabilizar, sino que incluye la paz interior, la unidad en la comunidad y la justicia en las relaciones humanas. La repetición de la bendición y del llamado a las naciones muestra que el salmista tenía una visión amplia del alcance de la gracia de Dios. No quería que el nombre del Señor fuera conocido solo en Israel, sino que se manifestara como el Dios de todos, derribando barreras culturales y étnicas. Esto nos habla directamente hoy, en un mundo dividido por fronteras, prejuicios y conflictos. Nos invita a romper con la mentalidad de que la fe es algo meramente privado o reservado a un grupo pequeño. La bendición de Dios sobre nosotros no es para guardarla celosamente, sino para compartirla con generosidad, tanto en palabra como en acción. Esa generosidad puede tomar la forma de ayuda concreta al necesitado, intercesión constante por las naciones y disposición a hacer luz en cualquier lugar donde nos encontremos. Además, este salmo refuerza la idea de que la misión y la adoración están ligadas. Adoramos porque hemos visto la grandeza de Dios, y en esa adoración encontramos la motivación para llevar su gloria a otros.
Cuando nuestro corazón se enfoca en que todas las naciones se alegren en Dios, incluso nuestras oraciones cambian. Dejamos de pedir solo por nuestras necesidades y comenzamos a suplicar por avivamientos globales, por líderes piadosos, por justicia para los oprimidos y por el derramamiento del Espíritu Santo en lugares donde el Evangelio aún no ha llegado. Así, el Salmo 67 se convierte no solo en un canto de alabanza, sino en una brújula que orienta nuestra vida hacia el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El Salmo 67 también nos enseña que la bendición de Dios tiene un propósito misionero. El verso, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, nos revela que la prosperidad y el favor de Dios no son para acumular egoístamente, sino para ser canales de su amor. La fe que guardamos solo para nosotros se enfría, pero cuando la compartimos, crece y se fortalece. Aquí el salmista está anticipando lo que Jesús diría siglos después: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28, 19. La conexión es clara. Dios bendice para enviar y envía para bendecir. En nuestra vida cotidiana, esto significa que si tenemos recursos, talentos o conocimientos, debemos verlos como herramientas para ayudar y guiar a otros hacia Cristo. No hay bendición auténtica que no esté ligada a una misión. El Salmo también expresa un gozo comunitario. Alégrense y gócense las naciones. No habla solo de un pueblo aislado, sino de una alegría expansiva que se extiende por toda la tierra. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces vivimos nuestra fe como si fuera un asunto privado, cuando en realidad Dios nos llama a reflejar su luz públicamente. El gozo que viene de Él no se limita a un culto o a un momento de oración, sino que transforma la forma en que trabajamos, tratamos a los demás, cuidamos el medio ambiente y buscamos la justicia. Cuando el salmista dice que Dios juzgará a los pueblos con equidad, no se refiere solo a un juicio final, sino también a su intervención constante en la historia para que el bien prevalezca. Por eso, nuestra confianza no está en los sistemas humanos, sino en el reino que no se corrompe. Otra joya de este salmo es su enfoque en la alabanza repetida. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La repetición no es redundancia, es énfasis. Cuando repetimos algo en oración, no es porque Dios olvide, sino porque nuestro corazón necesita recordarlo y afirmarlo. Esta insistencia refleja un deseo ardiente de que no quede rincón de la tierra sin la adoración al Creador. Nos recuerda que la adoración no es solo cantar, sino reconocer y obedecer la autoridad de Dios en todo. Adorar es decidir que Él tendrá la última palabra en nuestras decisiones, es preferir su voluntad por encima de la nuestra. Y eso, a nivel colectivo, genera un cambio profundo en la sociedad.